Buenas tardes ya. Vamos a empezar con esta tercera parte la segunda parte de la jornada, que son las mesas de comunicaciones. Entonces, voy a ser muy rápida, voy a presentarme y luego voy a ir nombrando a las comunicaciones que están en esta mesa. Por orden un poco, deciros que tenemos… se ha alargado la primera parte de la jornada, entonces vamos a intentar terminar como a las 2:10, más o menos. Tenemos como unos 6 minutos, entre 6 y 7 minutos para cada comunicación y luego dejaremos un tiempo de unos 3 minutos para que podáis preguntar o que haya comentarios y demás, ¿vale? Bueno, yo soy Marisa Martínez, soy miembro de AMAZSAP desde casi el principio de la fundación de la asociación y actualmente trabajo en la Dirección General de Salud Pública en el programa de promoción de salud de las mujeres del área de promoción de salud. Bueno, pues sin más vamos a empezar con las comunicaciones. La primera, porque me ha pedido que fuera la primera porque luego tenía que irse, vamos a presentar el impacto psicosocial en los cuidadores y familiares de los afectados por una enfermedad rara en España, que la va a presentar Greta Arias Merino, viene del área de epidemiología del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Cuando quieras. Bueno, voy a empezar con la exposición. Para ponernos en contexto, primero quiero decirles los conceptos claves, como es una enfermedad rara. La enfermedad rara es toda aquella que tiene una prevalencia inferior a 5 por cada 10.000 habitantes. Y tener un retraso en el diagnóstico significa que entre el inicio de los síntomas hasta llegar a un diagnóstico ha pasado más de un año. Entre los antecedentes tenemos el estudio de Eurodis, en el que dice que el 19% de los pacientes con enfermedades raras ha tardado hasta 10 años en llegar a un diagnóstico. Y el estudio en serio, realizado en 2017, que le llevó a un 25% de los pacientes con enfermedades raras a llegar a un diagnóstico entre 5 y 30 años. Y actualmente el estudio realizado por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras pues ha llegado a identificar que un 56% de los pacientes con enfermedades raras tiene retraso en el diagnóstico. El tiempo promedio en llegar a un diagnóstico es de 6 años y las mujeres tienen mayor riesgo de retraso en el diagnóstico. Igualmente, se ha visto que los trastornos mentales y del comportamiento serían los que más retraso tienen. El trabajo que voy a presentar está enmarcado dentro del proyecto Determinantes de Retraso Diagnóstico de las personas afectadas con enfermedades raras. En una primera fase se buscó identificar los factores asociados al retraso diagnóstico y una segunda fase ver el impacto sociológico y psicológico de los pacientes con enfermedades raras, así como sus familiares y cuidadores. Para ello, nosotros contamos con el registro de pacientes con enfermedades raras y se vinculó una encuesta, la que tenían que responder online. Además, con colaboración de FEDER y CREER, pudimos contactar otro grupo más de pacientes, que ellos sí recibieron la encuesta en formato papel. En la primera fase se encontraron resultados importantes. Estas deficiencias o retraso en el diagnóstico en este grupo de personas es lo que se considera odisea diagnóstica. Y en una segunda fase se midió el impacto sociológico y psicológico tanto en los pacientes con enfermedades raras como en sus familiares. Y ahora me voy a abocar a hablar sobre los familiares y cuidadores. Las características que tienen esos pacientes que necesitan de un cuidador son las siguientes. Se vio mayor retraso en el sistema nervioso. Además, los grupos que tenían mayor retraso son de 15 a 29 años y los mayores de 45 años. Y se vio cómo el impacto, la necesidad de apoyo psicológico era mayor en los familiares y cuidadores de pacientes con enfermedades raras y que tuvieran retraso en el diagnóstico. Se realizó un análisis factorial para identificar los factores o dimensiones que tenía el cuestionario. Se identificaron 3 factores
con un alfa de Cronberg de 0.88. Voy a describir cada una de estas dimensiones. Se puntúa en base a la escala de Likert, menor impacto o mayor impacto. Entonces vemos, por ejemplo, que la sumatoria de todos esos ítems es mayor siempre si existe un retraso en el diagnóstico. Si medimos ítem a ítem, vemos que los familiares que tuvieron un paciente con retraso en el diagnóstico tienen más dificultad de poder explicar los síntomas a sus allegados, dificultad en justificar ausencias laborales o educativas, mayor aislamiento debido a la enfermedad, falta de apoyo psicológico, dificultad en planificar día a día, dificultad para acceder a recursos y ayudas, dificultades económicas debido a la enfermedad. Y en la segunda dimensión, la dimensión que le hemos denominado funcional, pues se ve lo mismo, ¿no? Y aquí a destacar que hubo mayor impacto de independencia debido a la enfermedad y pérdida de oportunidades laborales o educativas debido a la enfermedad. Y este es un resumen de todos los ítems tomados y vemos que un 20 o 30%, hay un 20 o 30% más de dificultad en los familiares y cuidadores de pacientes con enfermedades raras y retraso en el diagnóstico. Entonces, como conclusión, se confirma por primera vez lo que reclamaban las asociaciones de pacientes con enfermedades raras y pues necesitamos intervención oportuna en este colectivo. Eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Greta, por ajustarte también al tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis. Yo tengo solo una cuestión, que es que te he creído entender que hay mayor retraso, esto también es un poco por el área donde trabajo, entre mujeres y hombres. ¿Lo habéis atribuido a algún...? Sí, o sea, se mide el sexo, sí. Hay mayor retraso en el diagnóstico en mujeres, un 25% más. ¿Sabéis un poco intuido las causas? No, este es un primer estudio, claro que estamos valorando, pero siempre tomamos en consideración una de las variables muy importantes que es el sexo. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda comunicación, que es dificultad de acceso por motivos económicos a servicios de salud mental durante la pandemia en población joven, aportaciones del estudio de salud en la ciudad de Madrid, que lo va a presentar Laura Fernández Escudero, que es del área de gerencia de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, soy Laura Fernández Escudero, como bien han dicho, y bueno, voy a presentar la comunicación que tiene por nombre Dificultad de acceso económico por motivos económicos a servicios de salud mental durante la pandemia en población joven, aportaciones del estudio de salud de la ciudad de Madrid. Vale. Numerosas investigaciones se han hecho desde el inicio de la pandemia y se siguen haciendo y denotan que encuentran que hay un empeoramiento de la salud mental tras la crisis sanitaria, social y económica que ha supuesto la pandemia generada por la COVID-19. Sobre todo se encuentra este empeoramiento está afectando más en mujeres y jóvenes. Por otra parte, también vemos cómo la atención a la salud mental, aunque es un servicio incluido dentro del Sistema Nacional de Salud, en la práctica, las ratios estimadas de psicólogos clínicos en el sistema público, si bien no tenemos unas cifras a día de hoy concretas y actualizadas y comunes en todo el territorio español, se estima que podría estar en unas 5,58 profesionales por cada 100.000 habitantes en España y 4,89 en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, la ratio de psiquiatras, que si bien sí que contamos con unas cifras más concisas, más contundentes, con una metodología que se conoce, en 2018 fue de 8,57 por cada 100.000 habitantes y de 10,31 en la Comunidad de Madrid. El objetivo de este trabajo ha sido analizar las dificultades de acceso por motivos económicos a dichos servicios de salud mental en la población madrileña durante la pandemia, según distintas variables socioeconómicas y demográficas, y también examinar cuáles son estos factores que explicarían mejor dichos problemas, ¿no?
Vale. La fuente de estos datos es la encuesta de salud de la Ciudad de Madrid de 2021, que se realizó entre los meses de octubre y diciembre de dicho año. Se dirige a población madrileña con unas edades mayores o iguales de 15 años. Es una encuesta telefónica, la selección es aleatoria y estratificada por sexo, edad, distrito de residencia y país de nacimiento. Esta pregunta en concreto se incluye en la versión 1 del cuestionario, de dicho cuestionario, por tanto, la N con la que trabajaremos será de 4.190 personas. La pregunta concreta será, desde el inicio de la pandemia, ¿ha necesitado alguno de los siguientes tipos de atención sanitaria y no se le ha podido permitir por motivos económicos? Se pregunta una lista de varios servicios de salud, como podemos ver, y en este trabajo nos centraremos sobre todo en los servicios de salud mental, como hemos dicho. Las opciones de respuesta serán sí, es decir, lo ha necesitado y no lo ha podido cubrir por estas razones; no, sí lo ha necesitado pero lo ha podido cubrir; y no lo ha necesitado. De cara a nuestros análisis, esta tercera opción se excluirá para quedarnos solo con aquellas personas que lo han necesitado, hayan podido o no cubrir esto. Se realizará, por un lado, un análisis descriptivo a través del programa SPSS por medio de tablas personalizadas para conocer la prevalencia con sus respectivos intervalos de confianza, para conocer la dificultad de acceso a estos servicios según distintas variables como son el sexo, la edad, el nivel de estudio, la clase social familiar, el grupo de distrito por nivel de desarrollo en el que vive la persona y el estatus migratorio. Posteriormente se realizará un análisis multivariante para conocer los riesgos ajustados y los intervalos de confianza correspondientes a estos. Así, vemos que en general de todos los servicios preguntados, la dificultad de acceso por motivos económicos a la salud mental es uno de los servicios que reclaman con más frecuencia dificultad para acceder a ellos, siendo esta prevalencia de dificultad por acceso por motivos económicos del 18,20%. Según las distintas variables que antes hemos mencionado, vemos que las prevalencias más elevadas, que tienen diferencias estadísticamente significativas con respecto a sus pares, serían según el sexo, es decir, las mujeres tienen una prevalencia mayor de no poder acceder a este tipo de servicios por estas razones. Por otro lado, tener un nivel de estudios secundarios con diferencias significativas con respecto a quienes tienen primarios o menos. Y, sobre todo, la prevalencia más elevada la encontramos en las personas más jóvenes, en aquellas que tienen entre 15 y 29 años, con una prevalencia de dificultad del 31,3%, con diferencias estadísticamente significativas con respecto al resto de grupos etarios. En el resto de variables no se encuentran entre sí diferencias estadísticamente significativas, pero podemos ver cómo también son algo más altas en aquellos grupos más desfavorecidos económicamente, ¿no? Por otro lado, el análisis multivariante, una vez ajustado el efecto por el resto de variables, vemos cómo precisamente es pertenecer a este grupo etario el factor que mejor explica el no haber podido acceder a este tipo de servicios en caso de necesidad por motivos económicos, con una OR de 5 con respecto a aquellas personas mayores de 65 años. Así también vemos cómo el hecho de ser mujer entraña un mayor riesgo de no poder acceder a estos servicios, un 74% mayor que en el caso de los hombres, y por otra parte también tener estudios secundarios. Además, esta circunstancia se une a que también, según datos extraídos también del estudio de salud de la Ciudad de Madrid, se encuentra que la edad también es el factor que mejor explica el riesgo de mala salud mental, sobre todo en personas jóvenes de este mismo grupo etario, entre 15 y 29 años, teniendo un riesgo 3,25 veces mayor con respecto al grupo etario de 45 a 64 años. Ajustado con otras variables como son el sexo, la dificultad para llegar a fin de mes y distintos factores sociales y socioeconómicos, que posteriormente mi compañera Elena pasará a explicar mejor.
Así, las conclusiones son que uno de los 3 servicios sanitarios para los que las personas refieren más dificultad para acceder a ellos en caso de necesidad son los servicios de atención a la salud mental, que pese a ser un servicio incluido en el sistema sanitario español, la elevada presencia de problemas, sobre todo en la población que más lo sufre, como es la gente joven en este caso, se acompaña de una imposibilidad para poder acceder a este tipo de servicios, ¿no? Con el consiguiente agravamiento que esto puede suponer para su problemática psicológica, ¿no? Si bien es cierto, como han comentado antes varias compañeras, entre ellas Marta, también hay otros factores previos que quizá hay que también atender, no solo mejorar la asistencia sanitaria, que por supuesto es importante. Y otros factores que explican el riesgo de tener dificultad para acceder a estos servicios son ser mujer y tener estudios secundarios, como hemos visto anteriormente. Y nada, gracias. Pues muchas gracias, Laura. No sé si hay alguna cuestión que queráis preguntarla. Clara, sí, es que con el foco este veo mal. Bueno, claro, o sea, a ver, es no poder haberlo. Lo que denota aquí es que lo público, o sea, el poder acceder de una manera gratuita a ello no se queda corto y, por tanto, necesitas tener que acceder a la atención privada, en este caso a la psicología, a la psiquiatría, a la psicoterapia. Y pues, claro, ese es el problema, porque están saturados o porque no hay suficiente personal o porque la demanda es muy grande también. Sí, entiendo que habréis tenido en cuenta el tiempo de espera, ¿no? A lo mejor para las citas o... Sí, bueno, la pregunta que se hace es esa. Sí, o sea, principalmente se hace concretamente por motivos económicos. Luego hay otra pregunta sobre ello, pero no referida a la salud mental. No sé. Que era más acceso a servicios de salud mental, pero privados. En general, o sea, general. sean públicos y si no puedes acceder al público. Vale. Pues muchas gracias, Laura. Ay, había otra pregunta por ahí, sí. Bueno, no, quería aclarar, esta pregunta se incluye en todas las encuestas sobre la Ciudad de Madrid. Nosotros la hemos copiado, la trasladamos de una batería de preguntas de Eurostat. Esta pregunta se pregunta en todas las encuestas de Europa. Tiene sentido en algunos países más que en este, porque en muchos países europeos, como sabéis, no hay un servicio nacional de salud que incluya todo el catálogo de prestaciones que podemos tener aquí. Sin embargo, lo incluimos porque además es una fuente de información de referencia para todas las encuestas. En la óptica, como tú decías, Clara, en la óptica, en la odontológica, que es el servicio donde la gente más se queja de no poder acceder por motivos económicos, como es lógico, tiene su sentido precisamente por eso, porque no están cubiertos por el sistema sanitario público. Cuando preguntamos por algún servicio que sí está incluido en el sistema sanitario público y la gente responde que no lo ha podido cubrir por motivos económicos, no hemos preguntado a continuación cuál ha sido la situación de cada uno, ¿no? Pero lo que deducimos es que no ha habido cobertura suficiente en el sistema sanitario público, por lo tanto la gente no ha podido encontrar la asistencia que necesitaba ahí, y cuando lo ha intentado encontrar en el sistema privado ha visto que no tenía recursos suficientes para podérselo financiar. Esa es la deducción habitual de esta pregunta en el contexto nuestro español como es en este momento, ¿sabes? Gracias, Manuel. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias, Laura. Bien, pasamos a la siguiente, que es soledad no deseada en mujeres de 15 a 64 años en Madrid, relación con la violencia de género, una aproximación desde el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2022. Y lo va a presentar Borja Velasco Zamorano, que también es de Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid. No sé si del área de promoción.
Sí. Bueno, como ya me han introducido, soy Borja Velasco Zamorano y vengo a presentaros Soledad no deseada en mujeres de 15 a 64 años en Madrid en relación con la violencia de género. Y bueno, esto viene a ser una aproximación desde el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, ¿de acuerdo?, que se ha realizado con otras tantas compañeras y compañeros. Y bueno, entendemos la violencia de género como esta definición que ofrece el Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres y violencia doméstica. Todo acto de violencia basado en el género que implica o puede implicar para las mujeres daños o perjuicios de naturaleza física, sexual, psicológica, económica, incluidas amenazas para realizar dichos actos, coacción, privación arbitraria de libertad, etc. Es decir, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un sistema coercitivo donde se ejerce un poder hegemónico sobre, en este caso, la mujer, y que conlleva una serie de consecuencias de privación de libertad y de derechos fundamentales. Por contextualizar un poco en relación con la Ciudad de Madrid, bueno, aquí tenéis el porcentaje de tipos de denuncias por violencia de género que se presentaban en la ciudad para el mismo año en el cual se realizó el estudio de salud. Como podéis comprobar, una gran mayoría de las denuncias presentadas no vienen por parte de la mujer presentadas directamente. Siempre tiene que haber una ayuda externa, sea mediante intervención policial, sea por servicios terceros de asistencia o incluso por la familia, que viene a representar, entre otras, ese 1,7% del gráfico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al final existe una grandísima influencia en las circunstancias de la mujer para enunciar y verbalizar su situación de violencia y abuso, y por lo tanto se reproduce y se mantiene de manera estructural un sistema de violencia. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación sería hallar la influencia de una de las consecuencias que esta violencia ejerce sobre las mujeres, que vendría a ser la soledad no deseada. Por lo tanto, hallar la influencia de la violencia machista como factor explicativo de la misma. Para ello, dentro de la encuesta de salud de la Ciudad de Madrid, nos encontramos con estas 3 preguntas, las cuales se refieren a cada uno de esos aspectos en los cuales se habla en la definición. Si en los últimos 12 meses la pareja o expareja de la mujer entrevistada pues lastimó física, psicológicamente a la mujer, o si trató de controlar o privar su libertad para realizar actividades diarias. Estas preguntas se hicieron a un total de 4.210 mujeres y, bueno, en total, para toda la muestra, un total de 95 respondieron afirmativamente a al menos una de estas 3 preguntas. En el caso de la población de 15 a 64 años, fueron un total de 85. Pasando a las preguntas referidas a la soledad, nos encontramos con 2. ¿Con qué frecuencia se ha sentido usted solo o sola durante el último año? Y ¿cómo calificaría dicha soledad? De la misma manera, y para complementar este análisis, se pasó el cuestionario GHQ-12 en relación al riesgo de mala salud mental en menores de 65 años y, bueno, el análisis de datos que hemos utilizado ha sido el uso de prevalencias a través de tablas cruzadas con intervalos de confianza del 95%, modelos bivariantes y multivariantes por regresión logística binaria y, para complementar, un análisis no frecuentista de inferencia bayesiana por ER, donde la hipótesis nula se estandarizó al no tener disponibilidad de resultados previos que pudiesen establecer esa comparación. Entonces, bueno, aquí en primer lugar, bueno, tenéis los resultados referidos a la existencia de violencia de género. Como podéis comprobar, existe un marcado componente de influencia de los determinantes sociales, de los ejes de desigualdad y, bueno, señalar que precisamente el análisis no frecuentista por inferencia bayesiana cobró especial relevancia porque, como podéis comprobar, los intervalos de confianza incluyen las variables de referencia, pese a ser todas y cada una de las categorías significativas. Esto nos llevó a que los resultados de ese análisis bayesiano nos arrojase un 83% de probabilidad de que cada una de esas categorías estuviese por encima de la variable de referencia.
Destacar aquí simplemente, por ejemplo, factores como la existencia de inseguridad residencial o la edad de 15-29 años como factores determinantes dentro de la existencia de violencia de género. Pasando al estudio de la soledad, en pantalla tenéis las prevalencias para soledad percibida y para la prevalencia de soledad percibida como hecho desagradable. Como podéis comprobar, el hecho de verbalizar la existencia de una violencia de género implica de por sí una mayor prevalencia con respecto a las mujeres que no han sido víctimas y a través de un análisis multivariante se confirma que el haber sufrido violencia de género es el segundo factor explicativo en relación a la soledad percibida como frecuente, por detrás del riesgo de mala salud mental. Destacar que en análisis bivariantes, donde se observaron las variables por separado, el haber sufrido violencia de género implicaba 7 veces más riesgo de percibir que hay una existencia de soledad, mientras que para el riesgo de mala salud mental dicho riesgo se situaba en 4 veces más. Por último, tanto en cuanto a hablar de la soledad percibida como hecho desagradable, aquí vemos que una vez más el haber sufrido violencia de género se convierte en el segundo factor explicativo por detrás del riesgo de mala salud mental, aunque en este caso entran en juego otras variables que, bueno, si comparamos con ese análisis multivariante que hicimos al principio sobre la existencia de violencia de género, pues podemos comprobar que existe una cierta disparidad, pero bueno, esto puede ser explicado por el hecho de que pues bueno, al final nos encontramos en un sistema de violencia estructuralizada y donde el mero hecho de ser mujer ya es un condicionante de peso a la hora de percibir tanto la soledad como el sufrir violencia. Y bueno, como conclusiones, pues lo anteriormente dicho, que la violencia machista fue el segundo factor que mejor explicó tanto la soledad percibida como frecuente, como la soledad percibida como desagradable por detrás del riesgo de salud mental, y en relación a estos resultados pues se advierte la necesidad de implementar programas de apoyo centrados en la prevención de la soledad en víctimas y el refuerzo en el entorno, facilitando apoyos que ayuden a la salida de la situación concreta al tiempo que se ofrecen instrumentos y herramientas que permitan un empoderamiento mayor de la mujer. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna cuestión, pregunta? Sí, bueno, yo te iba a preguntar, a mí hombre, que las mujeres que sufren violencia tienen mayores situaciones de aislamiento por el hecho ya solamente de estar sometidas a alguna circunstancia de violencia, pues es claro, ¿no? Y quería preguntaros si habéis hecho algún análisis más en relación con esto, o sea, quiero decir que… ¿Violencia de género y soledad? Sí, o sea, la percepción de la mujer que está en situación de soledad, pues, hombre, es clara solamente por el hecho de que muchas de estas mujeres, pues su propia condición de violencia las está sometiendo a una situación de aislamiento, ¿no? Y de ahí que puedan llegar a esa situación de percibir esa situación de soledad. Entonces, no sé si dentro de las conclusiones que hablabais tenéis en cuenta porque decís más refuerzo del sistema, si esa situación, bueno, la habéis comparado con el hecho de que las mujeres puedan tener como recurso el sistema sanitario porque claro, muchas veces no tienen ningún apoyo de otro tipo. Entonces, si esa pregunta, si lo habéis analizado también con su… No, bueno, al realizar un análisis como tal, ¿no? Porque al final esto es un trabajo muy explorativo y que al final la muestra, por desgracia, es chiquitita, bastante, que ha habido, pues eso, 85 mujeres que en una encuesta telefónica se han atrevido a decir que son sujetos víctimas de violencia. Pero bueno, sí que es cierto que un breve repaso a los distintos programas que puedan aparecer de sistemas públicos de salud o sistemas de políticos instaurados, sí que es cierto como que
no se tiende a nombrar el hecho de que se deban de crear modelos o procesos de intervención específicos. Al final se ha hablado muchas veces ya a lo largo del día en esta sala de cómo el poder de nombrar, y es cierto que, por ejemplo, si se habla de soledad no deseada, en ciertos casos se alude a la mujer víctima de violencia de género como una población objetivo, pero se la enmarca dentro del mismo programa que el resto de personas. En el caso de programas de ayuda a la mujer víctima de violencia de género, se habla mucho del empoderamiento, pero en muchos casos no se habla o no se verbaliza ese componente de soledad no deseada. Por lo tanto, al final, cuando nos referimos a eso, es también esa necesidad de nombrar la realidad y de nombrar aquello que existe, y si se empieza por eso, se acabarán implementando una serie de políticas, se acabarán implementando una serie de programas. Sencillamente eso. Obviamente, como tú muy bien has señalado, sería necesario un análisis muchísimo mayor que, oye, ojalá que presentaciones como esta pues den pie a ello, por supuesto. Sí, lo que me refería es que el abordaje de la soledad no deseada quizá en estas mujeres pues tenga que ser de una manera diferenciada a lo mejor otros abordajes. ¿Alguna cuestión más? Sí. Si se ha considerado, porque creo que es una cosa que falla mucho, la violencia de género que viene de la institución, de la estructura social. Si habéis estudiado ese factor, ¿no?, de violencia estructural, porque también es violencia de género, en relación a las mujeres. No, desde luego, no puedo estar más de acuerdo contigo en relación a tu comentario, pero sí es cierto que al final, cuando hemos hablado de mujer víctima de violencia de género, era en relación a estas tres preguntas que se mencionaban, sobre todo pues eso, en el ámbito de una relación de pareja o expareja, o sea, enmarcándose en ese contexto. Obviamente, el hecho de que exista una clara incidencia de determinantes sociales, de una marcada interseccionalidad en la mujer, alude a ese sistema completamente androcéntrico que genera un sistema de violencia hacia las mujeres, por supuesto. Pero en este caso, como te digo, al final son esas tres preguntas un poco el eje central sobre el cual se construye todo este análisis. Bueno, yo pues os animo a que hagáis ese estudio, porque creo que muchas veces el sistema facilita mucho la violencia que ejercen los maltratadores hacia las mujeres, y el sistema mismo es una fuente de violencia insufrible, que yo creo que la peor violencia de género que yo he vivido ha sido la de la estructura del sistema. No, desde luego, y muchísimas gracias por tu comentario. De hecho, bueno, aprovecho para hacer un poco el comentario de cómo en ocasiones se generan determinadas políticas que, no, si bien son bien intencionadas, pueden generar procesos de violencia. Por ejemplo, el confinamiento, en pandemia. ¿Cuántas mujeres quedaron en sus casas durante 2 meses con sus maltratadores? Y si bien la medida fue bien intencionada, pues a lo mejor no se tuvo toda la en cuenta que se tuvo, y eso, pues bueno, tuvo su resultado en el número de violencias, en el número de llamadas recibidas al 016 durante ese periodo. Creo que aumentaron en un 400%. O sea, que efectivamente existe una violencia estructural y que, por desgracia, persiste, y que tenemos que estar muy pendientes de ella a cada paso que damos, y no siempre es así, por desgracia. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Bien, la siguiente es caracterización sociodemográfica de las personas apostantes en Madrid y problemática asociada al juego. También son resultados del mismo estudio de salud del 2022 del Ayuntamiento de Madrid. Y lo va a presentar Juan Antonio del Moral Luque, que también es de Madrid Salud, del Ayuntamiento.
Bueno, muchas gracias. Lo primero al Comité Científico por elegir esta presentación para que la podamos exponer hoy. Yo, como bien ha comentado, soy Juan Antonio del Moral, trabajo en la Gerencia de Madrid Salud, pero este es un trabajo coral desde Gerencia junto con el Departamento de Evaluación, Calidad y Sostenibilidad y la Subdirección General de Adicciones. Madrid Salud, para las personas que no lo sepan, es el organismo autónomo municipal del Ayuntamiento de Madrid encargado de la gestión de las políticas municipales en materia de salud pública y drogodependencias, que muchas veces no asocian el tema de drogodependencias con Madrid Salud. El estudio de salud de la Ciudad de Madrid es uno de los proyectos más importantes de Madrid Salud, desde luego en la parte de gerencia, y es un trabajo de investigación epidemiológica que lo que pretende es conocer el estado de salud de la población de nuestra ciudad e identificar sus principales problemas de salud, así como los determinantes sociales, hábitos y estilos de vida, y los factores del entorno que influyen en ella. Ya centrándonos en la temática del juego, ya en 1980 el DSM-3 de la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó por primera vez el juego patológico, catalogándolo como un trastorno del control de los impulsos. En posteriores actualizaciones del DSM-3, llegamos ya al DSM-5, que es el actual, ya queda encuadrado dentro de los trastornos adictivos como una adicción comportamental. La OMS, en su clasificación internacional de enfermedades, lo incorpora como trastorno por juegos de apuestas online y presencial dentro de los trastornos debido a comportamientos adictivos. Ya en España, si nos fijamos en datos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, estudios, encuestas, estudios y edades, en 2020 un 64,2% de la población de 15 a 64 años jugó con dinero. Y fijándonos por sexo, era el 66,8% de los hombres, 61,5% de mujeres. Y el gasto en España estimado fue de más de 26.000 millones de euros en juego. Los objetivos de este trabajo son analizar la prevalencia de personas en Madrid que realizaban juegos de apuestas, caracterizar el perfil de dichos jugadores o jugadoras, tipos de apuestas, deportivas o no, que realizaban y problemas asociados con las mismas a través de una muestra representativa de la capital. Respecto a la metodología, como ya han dicho mis compañeros y mis compañeras, la fuente principal del estudio de salud, que el estudio de salud, que no lo sepa, se realiza cada 4 años, esta es la 4ª edición. La principal fuente de información es la encuesta de salud, que se realiza el año anterior. Por tanto, sería la encuesta de salud del 2021. Trabajo de campo, como ya ha dicho Laura, de octubre a diciembre del 2021, una N de 8.625 personas de 15 o más años. Muestreo aleatorio estratificado, primero por distrito y luego dentro de cada uno de los 21 distritos de Madrid por sexo, edad y país de origen. Es la primera vez también en este estudio de salud, que como he dicho es la 4ª edición, que se meten preguntas para ver las prevalencias de juegos de apuestas en nuestra ciudad. Concretamente, consensuadas con la Subdirección General de Adicciones, fueron 2. La E11, que realmente exploraba la participación en cualquier tipo de juego de apuestas y se excluían, por ejemplo, apuestas deportivas, póker, ruleta, bingo, slot, tragaperra, etc. Y la E12 realmente era un compendio de 5 preguntas que se centraba más ya en apuestas deportivas y que las 4 últimas estaban sacadas del multicaje CAT4, era una adaptación del multicaje CAT4, que es una herramienta de screening que se realizó, se validó en el 2007 por gente de Madrid Salud también, como por ejemplo María Pérez, Juan Chicharro y Eduardo Pedrero. Entonces, esta herramienta de screening no solo era para juego patológico, tenía 32 ítems y exploraba también, por ejemplo, adicción al sexo, adicción al alcohol, a otras sustancias, como he dicho, juego patológico, a Internet, videojuegos, etc. Entonces, en las 4 preguntas que luego voy a nombrar posteriormente, se calificaban como 0 si decía que no o 1 si la persona decía que sí. Entonces, se obtenía una puntuación que era que los sujetos no presentaban conducta de riesgo si tenían puntuaciones de 0 o 1 y presentan conducta de riesgo, siempre para apuestas deportivas, de 2 a 4.
se analizaron las prevalencias con sus intervalos de confianza al 95%, según distintas variables demográficas y socioeconómicas, como sexo, edad, nivel de estudios, clase social familiar, estatus migratorio, grupo de distritos según su desarrollo, etc. También se realizó análisis bivariantes a través del test de la G cuadrado para investigar la relación entre dos variables. Realmente cogíamos conducta de riesgo versus distintas variables de salud. Y en todos los casos los análisis se efectuaron con la muestra ponderada para poder elevar los resultados al universo muestral. Centrándonos ya en los resultados los voy a dividir en juegos de apuestas, más adelante unas diapositivas de apuestas deportivas y luego conducta de riesgo en apuestas deportivas. En juegos de apuestas lo que observamos es que la frecuencia de participación en juegos de apuestas, que era la pregunta de 11, casi el 96% de los encuestados y encuestadas dijeron que nunca en su vida habían realizado un juego de apuestas, ni deportivas ni no deportivas. Esto ya nos hizo empequeñecer la muestra y esto va a afectar luego a resultados, como luego comentaré. De los que dijeron que sí habían apostado, que habían participado en juegos de apuestas, 0,3% muy frecuentemente, con cierta frecuencia 1,1%, muy rara vez, 2,7%. Y dentro de ese 4,1% que engloba los que jugaron alguna vez a participar en juegos de apuestas, casi el 73% eran hombres. Seguimos en juegos de apuestas, la prevalencia de participación ya centrándonos en ese 1,4% que era con cierta frecuencia o muy frecuentemente, según edad y sexo, vemos que hay un gradiente inverso en los hombres, es decir, a mayor edad juegan menos, como podemos observar a la izquierda de este primer gráfico. Sin embargo, en las mujeres más bien es un gradiente directo, aunque no del todo, porque se escaparía ese porcentaje de 15 a 29 años. Y destaca sobremanera las mujeres de 65 y más años, que es el grupo etario dentro de ellas, que mayor prevalencia tiene de jugar con cierta frecuencia o muy frecuentemente. Si solo cogiéramos sexo, que no lo he puesto por temas de tiempo, habría diferencias estadísticamente significativas, de las pocas que nos han salido por el tema de los tamaños muestrales tan reducidos. Jugarían los hombres con cierta frecuencia o muy frecuentemente un 2,1% versus un 0,8% las mujeres. Pero las mujeres a expensas sobre todo del grupo de 65 y más. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, según el estatus migratorio también hay diferencias estadísticamente significativas entre los migrantes económicos y los no migrantes económicos, es decir, por estatus migratorio, entendiendo los no migrantes económicos como la gente que ha nacido en España, más los países o que han nacido en los países de la UE 15, junto con Canadá, Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Australia. Ya en las apuestas deportivas vemos la batería de preguntas de la E12 que he mencionado anteriormente. Las 4 últimas son las que hemos utilizado para el multicaje CAT4. ¿Vale? Entonces, de las personas que apostaban, que realmente eran 337 personas de la muestra de 8.625, se le preguntaba si gastaba dinero también en apuestas deportivas y un 42,5% dijo que sí. ¿Gastaba más de lo que esa persona consideraba? Casi un 8%. ¿Le han comentado su círculo cercano que gasta mucho en apuestas deportivas? 6,3%. Casi un 2%. Si no podía apostar se sentía incómodo o perdía el interés por otras cosas. Y el 8,5% intentó reducir el gasto en apuestas deportivas y no lo había conseguido. En el gráfico de la derecha vemos la prevalencia de realizar gasto en apuestas deportivas según grupos de edad, donde vemos que son las edades medias de 30 a 64 años las que tienen mayor prevalencia de gastar dinero en apuestas deportivas, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas. Por último, la prevalencia de conducta de riesgo. Según sexo, vemos que los hombres, que también eran los que apostaban más en la primera diapositiva, también tienen una mayor prevalencia de conducta de riesgo en apuestas deportivas. Los ítems, cuando sumaban, de 2 a 4,
4,4% versus 3,5% las mujeres. Y la prevalencia de conducta de riesgo, según clase social familiar, pues destaca la clase social media, pero tampoco, como veis, hay unos muy amplios intervalos de confianza y tampoco las diferencias son estadísticamente significativas. Respecto al análisis bivariante, se cruzó conducta de riesgo con diversas variables, como he comentado al principio, y solo salió significativo el cruce en la tabla de contingencia con exceso de peso, entendiendo sobrepeso u obesidad, donde el 92,4% de las personas que tenían conducta de riesgo tenían exceso de peso versus el 51,2% en conducta de no riesgo y en consumo de analgésicos fuertes frente al dolor en las 2 últimas semanas, o sea, opiáceos. El 12,5% de las personas con conducta de riesgo habían consumido en las 2 últimas semanas analgésicos fuertes versus el 1,5% que no. Y en consumos de otros medicamentos como tranquilizantes, ansiolíticos, hipnóticos, etcétera, presencia de enfermedades crónicas, incluida ansiedad crónica, depresión, limitación crónica de la actividad, riesgo de mala salud mental, sentimiento de soledad, bueno, todo eso ahí no salió significativo. Ya por último, como conclusión, el 4,1% de las personas encuestadas habían participado alguna vez en juegos de apuestas, siendo de ellas el 72,9% hombres. Dentro de las personas que realizaron apuestas, el mayor porcentaje tenía entre 15 y 29 años y era un gradiente bajando hasta el 17,6% en las personas de 65 o más años. En las mujeres, el grupo de edad, como hemos comentado, que apostaba más con cierta frecuencia o muy frecuentemente, era el grupo etario más mayor, de 65 y más. El 42,5% participaban en apuestas deportivas y de ellas el 3,9%, que eran 13 personas al final, presentaban conducta de riesgo para las mismas. Por grupos etarios se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las personas de 65 años y más y los tramos centrales. Y bueno, respecto a la clase social familiar, pues las mayores prevalencias fueron las de favorecida y desfavorecida, aunque fue la clase media la que tenía una mayor conducta de riesgo. Y en los análisis bivariantes, pues lo que he comentado, con la asociación con el exceso de peso y con el consumo de analgésicos fuertes para el dolor en las 2 últimas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, un poco, primero porque yo creo que hay pocos análisis en este sentido, luego realmente va a haber una mesa a la tarde monográfica sobre este tema, pero bueno, el análisis de la encuesta, aunque la muestra es muy chiquitita, claro, es que al final, bueno, intuye, ¿no?, que caracterizar claro, los pero perfiles. es importante, aunque sepamos que va a ser poca gente, o sea, ya intuíamos cuando estábamos realizando el cuestionario, y por eso lo metimos en la parte común y no en las 2 partes variables, para que un mayor tamaño muestral contestara. Las cosas también hay que preguntar, hay que cuantificarlas. Si no se pregunta, no sabes cuánta gente hay. Es como el tema de identidad de género también, que es la primera vez que lo hemos preguntado en el estudio de salud. Entonces, en las 3 ediciones anteriores no se había preguntado por el juego patológico, ¿no? Yo tengo una duda que es más cuando preguntabais sobre apuestas deportivas, ¿ahí incluíais tanto las de Internet como las apuestas físicas? ¿Todo tipo? ¿Ahí metéis en el mismo cajón? Eso fue un debate que tuvimos intenso sobre si diferenciar con alguna otra pregunta o en esas preguntas mismas sobre juego online y juego físico. Al final se decidió se metió que todo en el no. mismo. Entonces no se preguntaba, no podemos saber qué porcentajes eran online o físicamente. Puede ser un aspecto a mejorar de cara al próximo estudio de salud de dentro de 4 años. ¿Alguna cuestión? Allí al fondo hay una mano. Buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta. A la hora de abarcar el problema de las adicciones y de las dependencias de juegos y demás, ¿cómo se interviene? ¿Se interviene más trabajando con digamos, esa mente adictiva, diríamos, o con qué se cree que es mayor el problema? Porque se prohíben muchas cosas creyendo que así se va a acotar mejor
el que no se tenga acceso a una tragaperras, a determinadas cosas, pero se tiene en cuenta precisamente esa mente, esa persona que de alguna manera, cuando hay una adicción, incluso pasa de una a otra en esa emoción no sé, de... Es que, a ver, eso se escapa a mis conocimientos y eso en la próxima mesa, si te quedas después de comer, hay una mesa donde mi compañera seguro que te responde a la perfección. O sea, eso es que no lo hemos explorado. Lo nuestro era simplemente una encuesta telefónica, como ya han dicho mis compañeros anteriormente, y no nos metemos ya a la explicación, ¿no?, de por qué se juega, de todo lo que estás preguntando. Seguramente eso, pues... Y una última cuestión muy rápida. ¿Habéis cruzado con otras adicciones? ¿Que si hemos cruzado con otras adicciones? En la encuesta. Bueno, realmente... ¿Habéis preguntado por otras? No habéis preguntado por otras adicciones. Ok. Vale, gracias. Creo que ¿Había otra pregunta por ahí? O una respuesta, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, venga. Si te puedo La responder. última de esta. ¿Esos datos se consideran realmente reales? Porque a mí, yo los veo y me resuena que posiblemente muchas personas que han sido preguntadas sí que jueguen o tengan algún tipo de adicción, pero no lo confiesen. Es el problema que tienen siempre las encuestas, por ejemplo, telefónicas, ¿no? Incluso las presenciales también, pero sobre todo las telefónicas. Son autorreferidas. Es como cuando te preguntan el peso y la talla. Pues puedes quitarte unos kilitos también, ¿no? Pero de lo que nos ha salido, pues deberíamos fiarnos. Deberíamos fiarnos y además, por eso hacemos la ponderación, porque lo trasladamos también al ámbito de Ciudad de Madrid. No se queda solo en la encuesta. Pero a mí personalmente también me resultaron muy escasos, o sea que el 96% de los encuestados y encuestadas dijeran que jamás en su vida, que nunca, no te digo en el último año, como hacen en estudios y en edades, ¿no?, que nunca en su vida habían jugado ni apuestas deportivas ni no deportivas, me resulta un poco... Pero bueno, como es la primera vez que lo hemos preguntado, si seguimos con estas preguntas dentro de 4 años, pues veremos el evolutivo y veremos... Sí, a lo mejor tenemos que cambiar la forma de preguntarlo o eran datos reales. Muchas gracias. A ti. Vamos un poco mal de tiempo, entonces voy a pasar a la siguiente comunicación y vamos a ceñirnos lo máximo posible al tiempo. Va a presentar ahora Valeria Cuenca el impacto de la gentrificación en Madrid, implicaciones para la salud física y mental en adultos. Es del área de salud pública de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues yo voy a presentar el impacto de la gentrificación en Madrid. Estamos implicaciones para la salud física y mental en adultos. Primero vamos a hablar de qué es la gentrificación. La gentrificación es un cambio en la composición demográfica de un barrio. Lo que ocurre es que llega más población joven y con mejor nivel socioeconómico y esto produce el desplazamiento de los residentes más antiguos, que suelen ser también de nivel socioeconómico más bajo y de edades más avanzadas. El desplazamiento como tal no es solamente físico, de que los vecinos abandonan el barrio, sino también cultural y social, ya que este barrio cambia contundentemente, tanto culturalmente, porque los usos del barrio cambian, los usos del espacio cambian, y estos vecinos también pueden llegar a perder sus redes sociales y sus redes comunitarias por la pérdida de otros vecinos. Por supuesto, este cambio sociodemográfico va a tener un impacto en salud porque los cambios en el entorno físico y social va a producir esta pérdida de redes sociales, acceso a servicios y acceso a productos. Esto puede producir un aumento en las desigualdades en salud, tanto física como mental. Por lo tanto, el objetivo de nuestro proyecto es conocer los efectos de la gentrificación en la salud de los residentes de Madrid y los mecanismos por los que actúa. Este estudio se enmarca dentro del proyecto Gentry Health que estamos llevando a cabo en la Universidad de Alcalá y aparte de esta parte, que es una metodología cualitativa, llevamos también a cabo una metodología cuantitativa en la que los resultados se complementan para analizar en completo el impacto de los procesos de gentrificación.
Como he comentado antes, nuestra metodología en esta parte del estudio es una metodología cualitativa. Llevamos a cabo grupos de discusión con residentes de los barrios que hayan vivido durante 7 años o más. Y los barrios que hemos elegido son los que nos dieron los resultados mayores en el índice de gentrificación entre los años 2012 a 2019. Este índice de gentrificación está compuesto por 7 indicadores que implican tanto una transformación socioeconómica como residencial, el rejuvenecimiento de la población, la sustitución de la población, el número de hogares unipersonales que aparecen en el barrio, la naturaleza de la población, ya que, como también tenemos que tener en cuenta, el flujo migratorio. Si llegan más vecinos de países de niveles socioeconómicos mejores, sobre todo con un índice de desarrollo humano superior al que había antes, ha cambiado también mucho el barrio. Y por otra parte también el precio de la vivienda, que es una de las partes más importantes de los procesos de gentrificación, ya que implica la principal causa de desplazamiento físico de los vecinos. Los barrios que tienen este índice de gentrificación mayor son Malasaña, Lavapiés, Chopera y Lista. En esta fase del estudio ya llevamos realizado el análisis de Malasaña y Lavapiés. Y los participantes de nuestros grupos de discusión son vecinos de 40 a 70 años y que eso, como he indicado antes, que hayan vivido en el barrio durante más de 7 años. Tenemos también en cuenta vecinos que se hayan podido ver desplazados por estos procesos de gentrificación, ya que ellos pueden explicar también en primera persona cómo ha sido no solamente el cambio en el barrio, sino también los efectos para la población que se ha visto desplazada físicamente. Entonces, estos son nuestros resultados preliminares. En primer lugar, en ambos barrios podemos ver tanto cambios beneficiosos como cambios perjudiciales. Como toda renovación urbanística, por supuesto, ha tenido sus cambios beneficiosos, que son principalmente la renovación de las calzadas y las aceras, que hace el barrio mucho más caminable físicamente. Y, por supuesto, el cambio en las actividades, que es también lo que implica un cambio cultural en el barrio. Se ha reducido sustancialmente la venta y el consumo de drogas en las calles, la prostitución también presente en las calles ha bajado muchísimo y también los vecinos celebran en cierta forma el aumento de la actividad comercial, ya que ahora hay un tejido comercial muy distinto al que había antes. Sin embargo, los cambios perjudiciales también son bastante importantes. Y el primero es la pérdida de redes sociales. Como he indicado antes, el desplazamiento de vecinos ha hecho que los vecinos que queden ya no tengan las mismas redes que antes y además los vecinos que se han visto desplazados ya no cuentan en sus nuevos barrios con la red con la que contaban antes. Después, estos barrios también se enfrentan ahora mismo a un problema de ruido y contaminación, ya que son lugares que están muy indicados por el turismo, entonces tienen que enfrentarse a ruidos por las fiestas hasta altas horas de la mañana. Y son barrios que tienen un acceso muy pobre a áreas verdes, productos asequibles y servicios. Sobre todo los vecinos se quejaban de los pocos servicios sanitarios a los que tienen acceso en estos dos barrios. Por también el aumento de la turistificación que he comentado antes, de que estos servicios a los que ya no tienen acceso y los productos asequibles como son verdulerías, fruterías, florerías, se están perdiendo a favor de que haya más bares. Y claro, estos comercios que han perdido son sus comercios tradicionales que ya no encuentran tan fácilmente o que han sido sustituidos por centros comerciales que no cumplen con la misma función con la que cumplían los otros comercios. Después, como son barrios distintos, también encontramos ciertas diferencias. En Malasaña, principalmente los vecinos se quejan de la suciedad derivada de la actividad turística y hostelera. Todas las noches y todas las mañanas los vecinos se tienen que enfrentar con los restos de basura, con literalmente excrementos de personas y con que al final ese barrio cada vez es menos habitable para ellos. Después, este barrio también, como es un poco de nivel socioeconómico un poco superior, también los vecinos reclaman un poco más de carriles ciclistas para poder moverse mejor, o sea, tienen ciertos requerimientos que a lo mejor en otros barrios no suenan tan necesarios, pero sin embargo sí que su mayor preocupación, y esto está directamente relacionado con la turistificación, es la calidad del sueño, la salud mental y los problemas que se encuentran con la contaminación atmosférica y la falta de servicios.
Después, en Lavapiés nos encontramos con un terreno un poco diferente. Primero, la mayor preocupación para estos vecinos es la especulación inmobiliaria. Hay mayor desplazamiento de vecinos porque aquí literalmente, directamente hay vecinos que se están viendo forzados directamente a abandonar sus casas porque las están vendiendo a fondos buitre. O directamente la gente que está comprando los pisos en este barrio los está convirtiendo en pisos turísticos. Después, también expresaban la necesidad de mejor transporte público para reducir ruidos y contaminación, así también mejoraría su conexión con otros barrios, y que la inseguridad del barrio se sigue manteniendo y aumenta sus problemas de estrés y las consecuencias que podrían derivar de estos problemas. Pero, sin embargo, uno de los mayores alivios relacionados con la salud es la disminución del consumo de drogas, que es un barrio en el que ha habido muchísimos problemas con este tema. Entonces, para concluir, en primer lugar, que la gentrificación afecta por distintas vías al tejido social y al entorno físico de Madrid. Después, que estos cambios pueden verse relacionados con diversos problemas de salud mental y física. Hay que tener en cuenta también que cada barrio se va a ver afectado de distinta manera dependiendo de su historia. Y, por último, que estos efectos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar intervenciones y revitalizar los barrios. Gracias. Muchas gracias, Valeria. ¿Alguna cuestión, pregunta? Muchísimas gracias por la presentación, porque estaba muy bien. Solo una pregunta. Dentro del aumento de actividad comercial, ¿habéis sacado algún tipo de conclusión sobre qué tipo de actividades comerciales son? Porque también he visto que habéis señalado que efectivamente baja el comercio tradicional o local. Sí, bueno, lo que realmente mencionaban es que ahora la actividad comercial está mucho más organizada, que al haber aumentado también, sobre todo en Lavapiés, que se han organizado, y por ejemplo también está el proyecto tribal que había en Malasaña, entonces quieras o no, para ellos es una fuente económica y por lo tanto era algo positivo. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? No, simplemente era porque habíais puesto el límite en los 7 años. Porque ese límite que tenemos, no era un mínimo de edad, un mínimo de años en el barrio, también por el tiempo con el que teníamos el indicador puesto. Porque el indicador también lleva 7 años de diferencia. Ajá. Para que coincida por lo menos con el tiempo que llevasen los vecinos allí. Gracias. Pues sin más pasamos a la última, que ya me están dando por ahí. La última ya sí, Elena. El riesgo de mala salud y factores asociados a la misma en menores de 65 años a través del GHQ12, una mirada desde el Estudio de Salud, también de Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, hola. Voy a presentar la última comunicación dentro del marco del Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2022. Sobre el riesgo de mala salud mental y los factores asociados a la misma en menores de 65 años a través del GHQ. Por contextualizar, pues podemos decir que la Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. No se define como la mera ausencia de trastornos mentales, sino que la salud mental se da en un proceso complejo y continuo, abarcando diversas manifestaciones sociales y clínicas. Además, ya se ha investigado, está más que investigado, y como se ha dicho pues, en todas las ponencias, ¿no?, que existen numerosos factores, tanto de riesgo como de protección de la salud mental a lo largo de la vida, y estos tienen un carácter individual y también social y estructural, es decir, el entorno tanto social como cultural, como político y económico, al final influye en la salud mental. También se ha visto, y cada vez hay más estudios acerca de la crisis sanitaria y socioeconómica de la pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento social que se han impuesto, cómo han tenido un impacto sobre la salud mental de la población durante los primeros meses de la pandemia y también durante el primer año. En concreto, se ha observado un aumento significativo de la sintomatología depresiva y de ansiedad, de los problemas del sueño e incluso de síntomas de estrés postraumático.
Como factores de riesgo de este incremento de los problemas de salud mental durante, sobre todo el primer año de la pandemia de COVID, pues se han encontrado que ser mujer, ser adolescente o joven, tener una baja salud autopercibida, recibir estigma por motivo de pertenecer a una comunidad étnica o sexual minoritaria, tener inseguridad económica, estar en desempleo y no contar con apoyo en el trabajo, así como presentar problemas de salud física o psicológica preexistentes, son los factores de riesgo pues, que más contribuyen a este incremento en los problemas de salud mental. Y por último, pues también destacar cómo en el año 2020 la ratio de profesionales en el área de salud mental, que esto incluye personas psiquiatras en el ámbito adulto e infantil, psicólogos y psicólogas y enfermeros y enfermeras especializados en la salud pública, pues es una de las ratios más bajas de toda Europa. Por tanto, desde este contexto pues nos planteamos dos objetivos en este estudio. Uno, explorar la prevalencia de riesgo de mala salud mental de la población de 15 a 64 años que reside en Madrid y analizar su evolución a lo largo de los años respecto a los estudios anteriores de salud de la ciudad de Madrid. Y el segundo objetivo, estudiar los determinantes demográficos, socioeconómicos, de salud y psicosociales que mejor explican el riesgo de presentar mala salud mental en la población madrileña menor de 65 años. Bueno, como ya se ha explicado, pues se utilizó la encuesta de salud de la Ciudad de Madrid 2021, que tiene las características que ya han descrito mis compañeros. Y esta encuesta, para medir el riesgo de mala salud mental, utiliza el cuestionario General Health Questionnaire, el GHQ-12, y el motivo de utilizar este cuestionario es porque es uno de los instrumentos que están más validados y más utilizados pues, por los estudios poblacionales, ¿no? Y de cara a hacer comparativas pues, es muy interesante. Está orientado a detectar el riesgo de mala salud mental relacionado con problemas emocionales no psicóticos y se ha utilizado tanto en población general como en contextos como la atención primaria. Es importante diferenciarnos que no se trata de un diagnóstico, simplemente de un cribado. Se interpreta que puntuaciones más elevadas en este cuestionario indican mayor riesgo de mala salud mental. Y para este estudio en concreto decidimos dicotomizar la variable de salud mental. Entonces, de cara a que el riesgo de mala salud mental se corresponde a obtener una puntuación de 3 o más puntos en el GHQ y la buena salud mental obtener una puntuación de menos de 3 puntos. Bueno, para el análisis de datos, lo primero realizamos análisis descriptivos, posteriormente análisis variantes con las variables independientes que nos interesaban pues, en función de la literatura y algunos que también nos interesaron a nosotros como investigadores. Y por último, llevamos a cabo las variables que resultaron significativas, hicimos un análisis multivariante a través de una regresión logística binaria. Como resultados, se puede decir que el 28,3% de la muestra, en este caso eran de 3.349 personas, presentaban puntuaciones de riesgo de mala salud mental. Según el sexo, pues se puede ver que hay diferencias estadísticamente significativas, siendo las mujeres las que presentan claramente una mayor prevalencia de riesgo de mala salud mental. Y además, si lo vemos por grupos de edad, también se ve cómo las mujeres presentan de manera estadísticamente significativa prevalencias más altas de riesgo de mala salud mental en todos los tramos de edad, siendo las mujeres jóvenes las que más destacan en este riesgo de mala salud mental. Casi la mitad de las mujeres jóvenes presentan este riesgo. Y en comparación con los hombres, que oye, también es una prevalencia que llama la atención, ¿no? Pero es verdad que los grupos de edad más jóvenes, tanto los de 15 a 29 como los de 30 a 44 años, no se diferencian estadísticamente, de manera estadísticamente significativa. Cuando atendemos a variables más socioeconómicas, vemos que el nivel de desarrollo del distrito es una variable relevante, ¿no? A la hora de explicar el riesgo de mala salud mental o de describir un poco el riesgo de mala salud mental, siendo las personas que viven en distritos de menor desarrollo las que presentan una mayor prevalencia de riesgo de mala salud mental en comparación con aquellas personas que viven en distritos de mayor desarrollo o de desarrollo medio alto. En función de la clase social ocupacional familiar no se ven diferencias estadísticamente significativas, aunque sí que se observa un gradiente, ¿no? Y en función del estatus migratorio, pues se puede ver también cómo las personas inmigrantes económicas presentan prevalencias más altas de riesgo de mala salud mental en comparación con las personas no inmigrantes económicas.
Cuando se observa el evolutivo de las prevalencias de riesgo de mala salud mental en la población de la Ciudad de Madrid, según las diferentes encuestas, se puede ver también un gradiente o una tendencia hacia el incremento en las prevalencias del riesgo de mala salud mental, pero claramente entre el año 2017 y 2021 existe una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Del 21% de la población madrileña que bueno, obtiene puntuaciones de más de 3 puntos, ¿no?, en el GHQ, al 28,3, ¿no? Y aquí también destaca sobre todo las mujeres, que ha aumentado desde el 2017 10 puntos porcentuales en ese riesgo. Cuando ajustamos el efecto de todas las variables, se puede ver cómo las condiciones que mejor explican el riesgo de mala salud mental es claramente el hecho de ser joven, de tener 15 y 29 años, que duplica más, o sea, es más del doble, el hecho de ser joven te aumenta más del doble el riesgo de tener problemas de salud mental, seguido de sentirte sola o solo con frecuencia y mostrarte insatisfecho o insatisfecha con tus propias relaciones sociales. Pero bueno, tampoco hay que olvidar otras variables que han salido significativas en esa explicación del riesgo de mala salud mental, como es tener dificultades para llegar a fin de mes, haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de la vida, percibir que pasas más tiempo del que deberías en las redes sociales y también presentar puntuaciones en el QUB-WONCA, que es un instrumento que mide la calidad de vida en relación con la salud. Presentar altas puntuaciones bueno, significa que una peor calidad de vida, ¿no?, relacionada con la salud. Como conclusiones, podemos decir que el riesgo de mala salud mental ha aumentado respecto a los datos de las encuestas de salud anteriores realizadas en la Ciudad de Madrid, siendo el año 2021 el que ha registrado la prevalencia más alta de riesgo de mala salud mental. Además, las prevalencias más altas de riesgo de mala salud mental se han hallado en las mujeres, en las personas jóvenes y en los grupos con menor nivel socioeconómico, tal como sostienen otros estudios recientes. Además, ser joven, sentirte solo o sola con frecuencia y mostrarte insatisfecho o insatisfecha con la vida social son las condiciones que mejor explican el riesgo de tener problemas de salud mental en las personas menores de 65 años. Y un hallazgo novedoso por las implicaciones es que percibir que se dedica más tiempo del que se debería a las redes sociales aumenta el riesgo de tener mala salud mental. Y ya para finalizar, ¿no?, como nos planteamos algunas hipótesis que sería interesante analizar y profundizar en próximos estudios, ¿no? Pues en función de la literatura, todo lo que se viene recogiendo en los estudios, ¿no?, es posible que esta tendencia creciente del riesgo de presentar problemas de salud mental se deba en parte a las repercusiones de la crisis sanitaria de la COVID-19, pero si os fijáis, pues esta tendencia ya antes de la pandemia estaba creciendo. Los resultados podrían estar relacionados concretamente con las restricciones sociales de la pandemia de COVID-19, pues las personas se han visto más limitadas tanto en sus relaciones sociales como en las actividades diarias, debilitándose pues sus relaciones sociales, incrementándose sus sentimientos de soledad, y esto ha afectado especialmente a las personas adolescentes y jóvenes, pues debido a su necesidad de socializar, ¿no? Asimismo, la precariedad laboral y económica han aumentado, especialmente entre la juventud y las mujeres. Se corrobora el patrón de desigualdad social subyacente a la problemática de la salud mental y, además, pues ya otros estudios venían afirmando, ¿no?, o observando la relación entre el uso de redes sociales y el riesgo de mala salud mental, ¿no? En concreto, pues en un estudio se ha visto que percibir uno mismo, una misma, que se usa mucho el móvil o las redes sociales diariamente y esa presión por contestar o por responder afecta al propio bienestar subjetivo. Y también en otros estudios se ha visto como el fenómeno del fear of missing out, que es como el sentir, ¿no?, que, bueno, pues mirando las redes sociales de otras personas, sentir que te estás perdiendo experiencias gratificantes, ¿no?, y esa comparación que haces con la vida de los demás frente a la tuya está relacionada con un mayor riesgo de depresión y otros problemas emocionales, sobre todo en personas adolescentes y jóvenes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Disculpa antes. ¿Tenemos medio minuto para alguna pregunta o cerramos? ¿Alguna cuestión?
Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que habéis enviado estas comunicaciones. La verdad es que todas han sido bastante interesantes y han puesto de manifiesto una de las cosas que empezábamos ya en la primera conferencia con Marta, ¿no? Cómo todos esos determinantes sociales y cómo todo lo que va más allá de eso, que es lo político, está influyendo en la salud mental, en el sufrimiento, en el malestar. Y bueno, yo creo que agradeceros vuestra participación, ¿vale? Ahora ya nos vamos a comer y volvemos. Yo creo que, bueno, no me han dado instrucciones, pero mínimo a las 3:30 estaremos por aquí, mínimo 1 hora para comer. Muchísimas gracias a todas.